Esta sesión con una mesa de debate que, como su nombre indica, pretende dar respuesta a la cuestión central que vertebra toda esta jornada, como es, lo han dicho ya aquí en esta mesa, qué necesita el laicismo del feminismo y qué necesita el feminismo del laicismo. Y el encargado de plantear todas las aristas o interrogantes que aquí se van a abrir es quien me acompaña en la mesa, que es el presidente de Asturias Laica, Luis Fernández, a quien la mayoría de vosotras y vosotros ya conocéis. Y antes de dar paso a su presentación, quería lanzar la primera, si Luis me lo permite, la primera de las cuestiones a la que llevo dando vueltas desde que Asturias Laica, Luis, me planteó moderar esta mesa de debate, y es ¿por qué cuesta tanto a movimientos que comparten agenda, como expone la gran maestra feminista Amelia Valcárcel, por qué en un momento como este, en el que vivimos una regresión y cuestionamiento de los derechos más fundamentales en lo que a libertad de la mujer o valores laicistas se refieren, por qué sigue costando tanto compartir un argumentario común y, en definitiva, una lucha por conseguir vivir en una sociedad más justa y en la que no se cuestione, como defienden tanto el laicismo como el feminismo, la libertad de conciencia o la igualdad real entre hombres y mujeres, que es lo que persigue el feminismo? Ahí queda lanzada esta primera cuestión y, para no robar más tiempo a la presentación del presidente de Asturias Laica, solo decirles que Luis preside esta organización desde el año 2018, que es natural de Zamora, pero que, como él mismo nos cuenta a los periodistas cuando le entrevistamos, se siente de Gijón de crianza y de espíritu. Docente durante toda su carrera profesional, como muchos aquí sabéis, ha estado vinculado también siempre a movimientos en defensa de la escuela pública. Y ahora, al frente de Asturias Laica, se ha propuesto que en Gijón se apruebe, lo decía la alcaldesa, ese reglamento de laicidad. Un reglamento que, gracias al apoyo recibido por este ayuntamiento, todo indica verá la luz y que, como Luis defiende cuando le preguntan que por qué hasta ahora ningún alcalde o alcaldesa había tenido un gesto similar, él responde porque desperezarse de la dictadura es una cosa muy lenta y va por detrás de la sociedad. Luis, la palabra es tuya. Bueno, gracias por las palabras de Xana, porque en parte son inmerecidas. A pesar de esa imagen, no estoy mal de la cabeza. Puede que lo esté al final del día. Pero yo creo que para empezar a discutir hay que declarar en qué posición está cada uno. Y yo, por formación y por tradición, soy un newtoniano converso. Y todos sabéis que el éxito de Newton fue convencernos de que la Tierra describía una elipse perfecta alrededor del Sol y no era el Sol el que daba las vueltas. Bueno, eso fue en tiempo de Newton. Los actuales ya sabemos que esa elipse no existe, que existen un montón de curvas parecidas, paralelas. Ahí aparece en la gráfica los desplazamientos que hay, que tienden a parecerse a una elipse y que actualmente gusta más llamar a la elipse el atractor de todas ellas. Insisto, no estoy loco, sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón lo planteo así? Porque yo voy a hablar en lo sucesivo del laicismo como si fuese una órbita limpia. Y soy consciente de que son un montón de trayectorias parecidas, con pequeñas discrepancias, que tienen un eje común, pero que en esas diferencias puede estar el matiz que nos merezca la pena analizar. Y a pesar de lo que dice mi amiga Alicia, de que feminismo solo hay uno, yo entiendo también que ella se refiere al atractor y no a la trayectoria única. Entonces, voy a intentar, con permiso de los que aquí son más laicistas que yo, desgranar un poco, la idea de lo que es el laicismo para Europa laica. Me vais a permitir que sea un poco localista, porque si interpreto que hay trayectorias parecidas, próximas pero diferentes, voy a intentar seguir la de Europa laica. Y así aparecerán nombres ahí que muchos no conocéis, pero que son personas significativas en Europa laica. Todos tenemos claro que el laicismo es una forma de organización de los Estados. Y el laicismo se apoya en dos grandes principios morales: la libertad de conciencia y la igualdad de trato para todas las conciencias. Y aquí ya empieza a haber picos con lo de todas las conciencias. El laicismo exige de dos procedimientos imprescindibles. A José Luis, fundador de Asturias Laica, le suele gustar decir que son necesarios pero no suficientes. Esos dos principios o procedimientos sociales son la neutralidad de Estado respecto a las religiones y la separación nítida entre las iglesias diferentes y el Estado.
En ese núcleo estamos todos de acuerdo, pero hay trayectorias que se quedan aquí. Lo que se ha dado en llamar la laicidad liberal o la laicidad abierta se queda aquí y convierte el laicismo en un movimiento pastor que intenta que las ovejas no se muerdan unas a las otras. Es decir, intenta resolver los problemas que aparezcan entre las distintas ideologías mediante esos acomodos razonables y evita el roce. Este laicismo tiene... soy yo el que lo tiene que hacer, claro. Tiene una expresión muy clara en dos filósofos canadienses, Taylor y McClure, y sin embargo, quizá la pedagoga que mejor lo ha extendido ha sido Marta Nussbaum, que aquí en Asturias nos resulta conocida porque fue premio de alguno de esos que se dan en Asturias en algún año. Esta forma de laicismo limita la responsabilidad del laicismo a construir una legislación que permita convivir a las distintas comunidades religiosas. El laicismo de Europa laica va más allá. No me hizo caso. Sí. Y voy a referirme un poco a las interpretaciones de Europa laica citando a dos o tres de sus personajes más públicos en la Constitución. César Tejedor es el autor de un primer cuaderno divulgativo, ahí tenéis el tercero dedicado al laicismo y feminismo, en el que intenta expresar la esencia del laicismo. Y César coloca tres principios. Uno, el de la libertad de conciencia, que ese es innegable, ese es el núcleo, el atractor de nuestra trayectoria. Y me interesa leer las palabras de César, porque dice, la conciencia es naturalmente libre para adherirse a cualquier opción espiritual, ya sea creyente, agnóstica o atea. Lo digo porque me voy a pillar los dedos con eso más adelante. El segundo principio es la igualdad de todos los ciudadanos y las ciudadanas. La neutralidad del Estado laico exige que ninguna opción espiritual sea discriminada ni positiva ni negativamente. Y estoy citando piedras angulares de Europa laica, Y después establece un tercer principio, que es el que es nuevo respecto al laicismo anterior, que es el de la búsqueda del bien común como la única razón de ser del Estado. El Estado laico tiene como referencia la universalidad del bien común. El laicismo se comprende así como la defensa de los servicios públicos, es decir, la utilización del presupuesto público para aquellos servicios que son de interés general. Ese es el planteamiento que fue de alguna manera el libro de cabecera de Europa laica, porque es el que está escrito. ¿No me hace caso? Sí, me pasé. Cosas que merece la pena resaltar, que ya lo hice. Habla de opciones espirituales. Circunscribe la igualdad, y eso Juanjo lo sabe bien, a opciones espirituales. Y plantea un tercer principio, que es la búsqueda del bien común, que es un principio en el que nos enganchamos muchas veces a la hora de hacer planteamientos estratégicos, porque es un abanico abierto. Para algunos el bien común es una cosa, para otros el bien común es otra cosa. Encontrar qué es común del bien común a veces nos da, sobre todo los que tenemos ganas de pelearnos, para muchas peleas. Otro referente teórico de Europa laica es Andrés Carmona. Estos dos personas que estoy citando son dos profesores de filosofía, no en vano, son dos profesores de filosofía que son un poco los que arman estructuralmente el discurso ideológico de Europa laica. Andrés Carmona establece tres principios: la libertad de conciencia y la igualdad de trato, y ahí declara estar de acuerdo con César Tejedor, pero el tercer principio lo formula de una manera diferente que a algunos le cae más simpática. Dice que lo que debe hacer el laicismo es separar entre lo público, que es común de todas las personas, y lo privado, que es lo propio del individuo. Parece que es más concreto que la formulación anterior, pero también es una formulación muy abierta. Cosas que merece la pena que me obedezca. Sí. Que merece la pena resaltar. Lo que ya dije, César Tejedor hace mucho hincapié que sean las opciones espirituales
las que marquen ese sentido de igualdad. Eso coincide con la formulación de Martha Nussbaum, que se permite el lujo de hablar de sentidos diferentes de la igualdad y que incluso, como ella es jurista, entiende que diferentes temas de igualdad responden a diferentes ámbitos jurídicos que dice ella. Y eso apoya una cosa que defiende Juanjo, presidente de Europa Laica, que separa lo que él llama, simplificando, no lo llama así, pero bueno, simplificando, la igualdad laica de la igualdad feminista. Y lo quiero poner al principio aquí, porque sé que es un tema un poco raro en este momento, pero es los hilos de los que partimos y de los que tenemos que tejer. ¿Qué cosas me interesan señalar? Quizá el que formuló los principios del laicismo para Europa laica con más detalle fue César Tejedor, precisamente porque estaban en su cuaderno, y él sí entra en el detalle de decir que el laicismo asume la salvaguarda y la garantía de valores morales fuertes, pero no valores particulares, sino valores universales, cuya raíz están los derechos humanos. De ahí arranca César el apoyo o la búsqueda del bien común a través de esos valores universales. Andrés Carmona, con su planteamiento de lo público y lo privado, se da cuenta que es una pequeña trampa, porque diferenciar entre lo público y lo privado puede ser complejo. Y entonces él mismo separa lo público formal de lo público informal. Llama público formal aquello que tiene que ver con las normas, con el desarrollo de las normas, y lo público informal con el disfrute público de las cosas. Y entiende que la separación debe hacerse ahí. Lo público informal lo asocia a lo privado. Estoy planteando esto para que veáis el tipo de complejidades en que nos enrollamos a veces, que es un poco... César Tejedor va un poco más allá y asume que la responsabilidad de luchar contra todas aquellas conculcaciones de los valores universales cuya raíz están los derechos humanos. Este apoyo para nosotros fue durante mucho tiempo un apoyo básico para entender que muchas problemáticas de la sociedad hacen referencia al laicismo. Y en ese aspecto César Tejedor tiene una metáfora que a la hora de establecer prioridades a la gente le gusta, que es hablar de Europa laica como un árbol, que tiene un tronco fuerte y un montón de ramas. Las ramas son todos aquellos problemas que de alguna manera están relacionados a través de esta defensa de los derechos humanos con el tronco. Pero hay algunos activistas de Europa laica que les gusta mirar el tronco. Puesto que el tronco no está del todo conseguido, dicen que antes de subirnos por las ramas, que nos centremos en el tronco. Yo estoy intentando entender el laicismo desde Europa laica. Bueno, voy a tirar más adelante porque... ¿por qué no me hace caso? Bueno, lo que sí tiene que quedar claro es que los planteamientos del laicismo tienen todos un tronco común. Todos entendemos que la organización de la sociedad está fuera de las ideas religiosas, que la libertad individual de cada persona está por encima de cualquier cosa, y ese sería un poco el nexo de nuestro trabajo. Como se puede ver de todo lo que yo planteé, tal como Europa laica ve el laicismo, y con esto no quiero buscar enemigos de principio, podemos encontrar con que el campo de trabajo de Europa laica es el tronco y mirar con condescendencia las ramas. Mi preocupación va en otro sentido. Yo creo que... Esto lo voy a pasar porque el tiempo
Bueno, eso explica un poco lo que yo quería hacer. Yo quería buscar aproximaciones entre el laicismo y el feminismo, y ya veo que hay alguno que tiene ya las piedras en la mano, porque todo lo que estoy contando yo parece que presenta divergencias. Son matices, pero si no partimos de nuestras divergencias, no podemos encontrar jamás lo que nos une. Entonces, yo he estado buceando un poco en lo que es nuestra historia. Voy a cambiar completamente de objetivo. Voy a centrarme en el tronco. Yo sí creo que el principio básico del laicismo es la libertad de conciencia, la lucha por la libertad de conciencia. Y me gustaría profundizar en lo que es la libertad de conciencia para encontrar las raíces de por qué estamos aquí y tenemos tanto trabajo en común. Ya veis que resalté que en las opciones definitorias de Europa laica se habla de valores espirituales, con un cierto resabio de una oncología un poco clásica. Yo tengo otro punto de vista diferente de la conciencia. Ahí pongo las definiciones, que son curiosas. La conciencia, según Martha Nussbaum, es algo que toda persona tiene que busca el sentido último de la vida. Fijaros que sigo pareciendo querer tropezar en la misma piedra, Europa laica ha hecho un esfuerzo importante por establecer un borrador o un proyecto de ley de libertad de conciencia, porque es una cuestión que está en sus genes el trabajar por ello, y define la conciencia como cualquier opción personal de pensamiento, convicciones ideológicas o filosóficas o creencias de carácter religioso o no. Es decir, que Europa laica abre el abanico. Algún terraplanista, y aquí algún terraplanista, se podía sentir dentro de ese marco. O sea que es un problema que nos atañe. Yo tengo otro planteamiento. ¿Qué problema tiene el definir la conciencia de esta manera? Que hacemos demasiado hincapié en la individualidad. Nosotros creemos que la libertad de la conciencia, y ese es un problema que vamos a tener los laicistas siempre, porque aunque no lo ponemos nunca expresamente, en nuestro principio es la defensa de la conciencia individual de cada uno, la libertad de conciencia de cada persona. Y estamos siempre corriendo por el borde de la tapia para caer en un liberalismo alienante por completo. Entonces, a mí ese planteamiento de la libertad de conciencia me resulta un poco difícil, porque como también dice muy bien Juanjo, definir qué es la conciencia es una cosa muy complicada. Definir la conciencia según estos principios exigiría tener una definición clara y concisa de lo que es ser un ser humano. Y hoy por hoy todavía no estamos de acuerdo en lo que es eso. Yo cambio de línea por completo y hago un planteamiento de entender que la conciencia es una construcción social. Planteamiento con el que está de acuerdo conmigo tanto César como el otro compañero que no me sale ahora. Entonces, Andrés, perdón, gracias. La conciencia es una construcción individual que se edifica en cada persona a través de su interrelación con los demás, dentro del marco impuesto por las condiciones materiales, biológicas y económico-sociales en el que se desenvuelve cada vida individual. No soy original. A alguien le sonará, no es la conciencia de la persona lo que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina la conciencia. Son palabras de Marx. O sea, no es una novedad. Entonces, a mí me preocupa la conciencia como esa construcción personal que realizamos cada uno de nosotros a lo largo de nuestra historia. Quizá mucho antes de nacer incluso podemos tener ya algunas cosas. ¿Qué problema tiene el plantearse la conciencia así? Que si la conciencia depende de tantos factores, la conciencia de cada uno de los que estamos aquí puede ser tremendamente diferente. ¿Cómo se encarga la sociedad de corregir ese problema? Bueno, es la construcción social.
Me obedece cuando quiere, ¿eh? Me estoy recordando a Manolo, aquí los que sois veteranos, cuando en Córdoba no lo obedecía y montó un show muy entretenido. Pues bueno, ¿cuál es la trampa para que las conciencias no sean un batiburrillo? La cultura. La cultura es el gran molde homogeneizador de las conciencias. Estabiliza los modos y las costumbres, incluso las creencias. Y orienta las conciencias de una forma similar, evitando la dispersión. Hay una relación dialéctica muy curiosa. La cultura emerge de la sociedad y la cultura intenta controlar esa sociedad. Es un ciclo que se rota permanentemente, salvo los ultraconservadores que quieren cortar ese avance y quieren que las tradiciones de siempre sigan siendo las mismas. El avance de una sociedad está precisamente en esa confrontación entre la cultura y la estructura social. Genera tensiones y así avanzamos. Y los que estamos aquí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que estamos preocupados por el avance de la sociedad, no por defender una sociedad estratificada. A la hora entonces, desde esta óptica de interpretar, sí, muy bien, la libertad de conciencia, esto me da colisión de cuello. Yo, a la hora de analizar la libertad de conciencia, voy a dar dos escalones, si me permitís. Primero, plantearme lo que es la libertad. Y lo voy a hacer porque hay una cosa que me seduce, que es un planteamiento de Enrique Peña Ruiz, que es un veterano que sostiene que más que preocuparse por la libertad de conciencia, debíamos de preocuparnos por liberar conciencias, por la acción permanente de liberar conciencias. Entonces, es que me he ido demasiado adelante, ¿eh? Es que esta máquina... No, es así. Avanza, se me hace el favor. Eso. ¿Hacia adelante o hacia atrás? No, así está bien. Bueno, eso es un poco lo que estaba hablando, de que la conciencia es una construcción social. Por citar otras palabras, Ortega decía, las ideas se tienen y las creencias se está, ¿no? Eso pasa, si haces el favor de ponerlo bien. Pasa también. Sí, me gusta, entonces, si yo me preocupo más por la liberación de la conciencia, hay un filósofo que está muy de moda ahora, y no es que me guste porque esté de moda, que es Byung-Chul Han, que dice una cosa muy curiosa sobre la libertad, que es muy dura para los que dedicamos nuestro trabajo a la libertad. Él dice, la libertad es un episodio. La sensación de libertad se ubica en el tránsito de una forma de vida a otra, hasta que finalmente se muestra una nueva forma de coacción. Así a la liberación sigue una nueva sumisión. Eso a mí me dio mucho que pensar, porque los que hablamos de libertad de conciencia parece que hablamos del paraíso, de la meta. Hay que llegar allí, a la libertad de conciencia. Si yo estoy de acuerdo con este hombre, eso no existe. Lo que existe son represiones y liberaciones desde represiones. Y como yo ya tengo una edad y puedo ver la sociedad desde mi edad, me doy cuenta que ese es un razonamiento muy lógico. Ahora mismo estamos en una crisis brutal donde libertades que parecía que estaban conseguidas y que eran obvias, hay una panda de baturros, perdón por los baturros, que están planteando el que no existen, que eran una ficción, y podemos volver hacia atrás. Entonces, me gusta más la idea de la liberación, de la lucha por libertad, de ir encontrando coacciones y rompiéndolas, que de pensar que hay un paraíso lejano, que es la conciencia libre hacia la cual tendemos. Eso me reconforta porque yo sé que no lo voy a alcanzar en mi vida, pero pienso que no lo va a alcanzar nadie, porque no hay esa meta final. Desde ese punto de vista, yo me atrevería a plantear qué es la libertad de conciencia o qué debiera de ser para Europa laica. Acción permanente para liberar, romper las coacciones a cada conciencia en cada momento en un proceso sin fin.
El latinajo por el medio está puesto para impresionar. Yo entiendo que la acción de Europa Laica es de una lucha permanente por encontrar conexiones y romperlas, sin tener la esperanza de que vamos a llegar algún día a ese sitio maravilloso donde la conciencia es absolutamente libre. Entonces, si eso se me acepta, si no se me excluye porque diga esas cosas, aparecen dos líneas muy claras para Europa Laica. Una, luchar contra aquellas conexiones que se manifiestan abiertamente. Luchar contra toda imposición dogmática. Y en ese aspecto, los procedimientos del laicismo de separar el Estado y la Iglesia están clarísimamente enganchados ahí. O sea, hay un montón de imposiciones. Yo tengo la edad suficiente para acordarme cuando en Semana Santa se cerraban los cines, se cerraban los bares. Bueno, pues era la imposición dogmática, hemos ido avanzando cosas, pero hay mucho que avanzar. Pero hay otro objetivo más difícil de encontrar, que es identificar las coacciones que no se manifiestan abiertamente por estar ocultas en esa máquina de transformar conciencias que es la cultura. Yo dije antes que la cultura proyecta sobre la sociedad y la sociedad modifica la cultura. El problema de cómo podemos modificar esa cultura es un poco lo importante en este aspecto. Coacciones manifiestas, esas son fáciles. Es fácil que cuando le quieren poner el velo a las mujeres afganas nos tiremos al monte. Son cosas que hieren mucho la sensibilidad. Hay matices, porque hay gente que tiene la cáscara por fuera que no le hiere nada. Pero bueno, las coacciones manifiestas tienen dos procedimientos: la neutralidad del Estado respecto a las religiones y la separación de las iglesias y el Estado. Y eso constituye uno de los ejes de trabajo fundamentales de Europa Laica. Forma parte de ese tronco que tanto le gustaba a César, pero no es la única parte del tronco. Yo entiendo que otro campo es las coacciones inmersas en la cultura de cada conciencia. Europa Laica no puede aceptar que la cultura es un hecho fijo y que tiene que someterse a ella, sino que tiene que buscar donde la cultura condiciona la libertad de las conciencias. Me gustan mucho esas palabras de Foucault, y además parece que Foucault le impresiona siempre el citarlo. Dice, el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertencia de su existencia. Así podía ser un chiste. Pero dice, de igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Ese es uno de los problemas que el laicismo tiene que abordar. ¿Cómo puede abordar ese problema? Pues echando mano de herramientas exteriores. Visión de los que ya han roto ese vínculo. Visión de los que ya no tienen normalizadas esas conductas. O visión de quienes son las víctimas sensibles. O sea, Europa Laica no solo tiene que combatir las opresiones a la libertad directas, dogmáticas, sino que tiene que buscar en sí misma y en la sociedad en la que vive aquellas otras que están ocultas por la cultura. Ejemplos a montón. El laicismo, y aquí los que organizamos esto somos laicistas, arrancamos de una declaración de los derechos del hombre. Y cuando a alguien se le ocurrió poner los derechos de la mujer, le cortaron la cabeza. O sea, que no tenemos que estar tan orgullosos. Una parte muy importante de los primeros laicistas convivieron con la esclavitud. Unos justificaban porque los esclavos no eran humanos, otros porque era un negocio muy rentable, pero seguían siendo muy puros en su planteamiento laico para sus libertades y no entendían que la cultura dominante les llevaba a otro lado. Hoy esas conductas nos resultan inaceptables. He puesto dos muy exageradas, hay muchas más y se pueden matizar mucho. ¿Por qué nos resulta inaceptables? Porque afortunadamente la cultura ha ido desplazando las costumbres sociales. Ya no ejecutamos a nadie en la plaza pública. Y a poder ser no debíamos ejecutar nunca a nadie. Ese avance cultural es el que compromete de alguna manera al laicismo
en su búsqueda de la libertad de las conciencias, que es el tronco de nuestro árbol. Y ahora ya aterrizo en lo que justifica el que esté aquí y no es que esté desvariando. ¿Cuál es la tensión más fuerte y generalizada que sufren las culturas dominantes en estos momentos? Y pongo un ejemplo que da cuenta de mi edad. Yo soy de la edad en la que consideramos a Joan Baez una progre. Y considerábamos que El preso número 9 era una canción liberadora que estaba en contra de la pena de muerte. Cuando muchos años después me puse a leer la letra, me di cuenta de que era una vergüenza patriarcal hasta donde interviene el Dios del asesino. El Dios le perdona. Eso, afortunadamente, tengo los años suficientes para darme cuenta de ese cambio. Cambios culturales que experimenta nuestra sociedad a gran velocidad, los fundamentales están apoyados por un movimiento, que es el feminismo. Entonces, si soy coherente con lo que digo, que como laicista tengo que analizar ese tronco de mis acciones para encontrar qué represiones aparecen, no de los directamente dogmáticos, sino de la cultura en la que yo nací, y que por lo tanto ha troquelado mi cabeza, y tengo que encontrar vestigios de eso en mí, y en todos tendré que recurrir al feminismo. Bah, no quería llegar aquí porque eso... No sé si pase 3 o 2. Bueno, pues me quedo en la conclusión porque se me va acabando el tiempo. En el campo de los derechos humanos, laicismo y feminismo tienen una amplia parcela de objetivos comunes. Eso yo creo que es obvio. Y yo pediría al que discuta eso que marche, sin más. Y parece muy conveniente para ambos unir sus fuerzas para conseguirlos, máxime en unos momentos en los que la reacción está volviendo, es decir, están volviendo a aparecer las ataduras que habíamos roto. Estamos perdiendo terreno. Y por lo tanto, el objetivo de esta jornada, el central de esta jornada, es precisamente encontrar esos campos en los que ambos movimientos sociales tienen una tarea común y pueden unir sus fuerzas para luchar por ellas. Pero el laicismo necesita de una forma especial del feminismo. ¿Por qué? Como luz que le permite identificar en las matrices culturales en las que habita, digo habita por liberarme, en las que habitamos, muchas de aquellas coacciones internas que es necesario romper para mantener la tarea central de liberar conciencias. Si aceptamos que el objetivo central del laicismo es la lucha por liberar conciencias, y si aceptamos que si las inmatriculaciones es lo único que es escandaloso en este país, estamos equivocándonos. La lucha por liberar conciencias obliga a que miremos a nuestra conciencia también. Es mucho más complicado, ¿eh? Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Pero es ahí donde la presencia del feminismo es fundamental para el laicismo, como luz que le ilumine para ir encontrando esos puntos que son como el agua del pez, los que no se da cuenta que está porque está en ellos. Yo quería al final decir una cosa, pero esta máquina... Yo creo que esa ya es... Bueno, pues esa. Como yo también quiero repartir culpas, igual que me metí con Alicia y que sostengo que el feminismo no es uno, tiene un atractor, pero tiene muchas trayectorias, también la reflexión que ya acabo de hacer sería válido desde el otro lado de la raya, ¿eh? El feminismo tiene también cosas que depurar. Está inmerso en la misma cultura. Un trabajo muy interesante es el de Angela Davis, que denunciando la vinculación entre el racismo y el feminismo. De hecho, hay una cita de ella, el eslogan que dice primero la mujer y el último el negro. Eran las sufragistas, a las que consideramos unas heroínas por luchar por un aspecto de la igualdad. Pero todos arrastramos nuestro pasado. Yo me hago culpable del mío, pero vamos, creo que todos tendríamos, lo que pasa es que hay otra ponencia, está por ahí Elena, que es la que va a cerrar esto, que me dirá si está de acuerdo conmigo o no. Pero es un tema fundamental en el que todos tenemos que profundizar. Y bueno, con el permiso de esta máquina que se me olvidó un poco, eso es lo que yo quería decir. Ahora estoy dispuesto a discutir con el que sea.
debatir. Y si nadie arranca, yo tenía una pregunta para ti, Luis, y para Juanjo. En un momento en el que el patriarcado se está rearmando a lo bestia, por decirlo de alguna forma, con un discurso de la ultraderecha que cuestiona las libertades y derechos más fundamentales, ¿por qué hablar de igualdad feminista y de igualdad laica? Asumo la responsabilidad de responder, pero la pregunta tiene muy mala leche, porque está intentando que Juanjo y yo nos tiremos del moño. Vamos a ver. Primero, disculpa, Juanjo citaba esas palabras como queriendo llegar al final de la luz. No lo separaba al principio, pero él dice, al final de todo hay una diferencia, porque le falta a Marta Nussbaum y vende más libros que Juanjo. También dice lo mismo. Ella dice que hay distintos departamentos de justicia y que ella le preocupa que una testigo de Jehová tenga que testificar en un juicio un día que su religión se lo impide, pero no le preocupa que le echen a la calle a una madre de familia porque no tiene manera de contratar a alguien para que cuide a su hija. Porque ella divide, y Juanjo se defenderá a él, que es mayorcito, pero de alguna manera es un poco el asunto del tronco y las ramas. En el tronco vamos todos juntos, pero si tiramos de las ramas, uno está en una rama aquí y otro está en una rama allí. Por eso a mí me parece que es muy importante darnos cuenta que la necesidad que tiene el laicismo y el feminismo es en el tronco. Es en la idea básica de luchar por la libertad de las conciencias. Y entonces, yo si cito a Juanjo, es un poco mala leche, porque tengo siempre la ilusión de meterme con mis jefes. Y igual me metí con Alicia también, que es la responsable del grupo de feminismo. Entonces, pero no quisiera decir que esa es la filosofía completa de Juanjo, sino que lo cojo por los pelos para indicar un poco que en el extremo sí puede haber matices, pero que en el tronco es donde tenemos que encontrar el núcleo común. No sé si te quieres defender. No, efectivamente, porque ese es un tema de debate, porque todo esto viene porque tenemos escrito prácticamente un libro de interrelación epistolar que nos mantuvimos hace medio año, un año, y hablando de todo esto que nos preocupa. Luis es mucho más conceptual que yo, pero no pasa nada. Yo soy una persona mucho más de acción, mucho más de acción, y Luis también lo es, pero como habéis visto en su exposición, pues bueno, le gusta también irse a los fundamentos de los temas y indagar y profundizar, y como antes hemos comentado, pues Europa Laica es una asociación también de pensamiento, con lo cual las aportaciones de Luis a mí me resultan tremendamente ilustrativas y enriquecedoras. Y de hecho, repito, tenemos prácticamente, quiero recordar, más de 70 páginas escritas de intercambio epistolar sobre estos temas. Bueno, y en un momento determinado está sacado así de los pelos lo del tema de la igualdad laica, una manera de llamarlo y tal. Porque un debate que creo que hay en la acción práctica, que es a lo que yo me quería referir, es que, en mi opinión, en el fundamento de la laicidad que ha explicado Luis, la igualdad que defendemos como elemento prioritario es la igualdad de todas las conciencias. Claro, el debate lleva, por tanto, a lo que es la conciencia y cómo se conforma la conciencia. Pero claro, yo en ese debate yo no llegaba hasta esos niveles, porque yo planteaba como un elemento de reflexión. Está claro que en el movimiento feminista una de sus reivindicaciones es la igualdad salarial. Es evidente. Una. Y yo me planteaba en ese debate decir, pero Luis, ¿qué tiene que ver en lo inmediato la igualdad salarial con la igualdad por razón de conciencia? Claro,
evidentemente, quien me quiera pillar, me pilla. Y quien me quiera coger por los pelos dice, es comulgado. Pero cuando me planteo en términos prácticos, yo decía, oye, es que bajo el punto de vista de la acción política inmediata con lo que tenemos por delante en Europa laica, pues es un tema que evidentemente, si estimamos que la conciencia, como él muy bien explica, todo el tema de que hay que romper los elementos culturales y por lo tanto las bases materiales que permiten la libertad del pues estamos completamente de acuerdo. Pero si planteaba, como en el debate que tuve con Luis, cuáles son los elementos prácticos que nos tienen que llevar de acción inmediata, de acción más prioritaria en el tema de Europa laica, decía, pues existe una igualdad laica, que es la igualdad, defender la libertad de conciencia, la igualdad por razón de conciencia y por lo tanto ir contra los privilegios que tienen nuestros elementos principales que tenemos hoy día, que es los elementos eclesiásticos, y por lo tanto no abrir otros espectros, pero no porque yo esté en contra, sino era un elemento de prioridad. Y no sé si me he explicado demasiado o no, porque es un debate muy abierto, porque claro, Luis lo estudia, dice, es que hay un tronco común y muchas cuestiones alrededor. Es que claro, es que las cuestiones alrededor a veces ocultan el debate común, el tronco común. No es que lo oculten, sino que meten elementos de debate que bueno, podemos tirarnos aquí todo el tiempo. Pero vamos, evidentemente la ponencia era de Luis, ¿eh? Lo que pasa es que la moderadora me ha tirado aquí el estilo. Pero bueno, yo tengo un inconveniente en comentar la razón de por cuál... Más opiniones. ¿Quién se anima? María. Bueno, yo más que una opinión, no sé si desde aquí se oye bien, si me... No, espera, te dan el micro, espera. Eso me impresiona, pero bueno. Bueno, es que... ¿y se oye ahora? Yo oigo igual. Ah, que no me inventes. Deja y esta, ¿qué haces? Menos mal que lo resolvéis todo. Una de las cosas que me ha llamado la atención, Luis, y mira que hemos escuchado, te hemos oído, hemos debatido, a lo mejor lo habías contado en otras ocasiones, pero hoy yo me he fijado especialmente en lo de ese mecanismo de coacción inmerso que está un poco oculto y que debemos identificar y descubrir precisamente en nuestra tarea de análisis del laicismo. No solo para encontrarnos, por supuesto, con el feminismo, sino para profundizar en el laicismo y a lo mejor, digo yo, a lo mejor esto nos abre una perspectiva y el abanico para dirigirnos a la sociedad cuando hablamos de que la gente joven que pertenece a otra generación y no ha experimentado para su beneficio, no ha experimentado lo que la gente de mi generación y la generación de Luis, y por ejemplo comentaba con Manuel hace un rato, hemos experimentado la presión, la injerencia de las religiones. A lo mejor esta cosa de la coacción, las coacciones inmersas que hay en la cultura, coacción de la libertad de conciencia, me ha parecido un aspecto interesante, incluso novedoso, por lo menos para mí, en este trabajo que tenemos que hacer de análisis teórico. Y al mismo tiempo te pregunto, ¿qué coacciones inmersas, ocultas, un poco, creerías tú que existen en este momento y que te parecería interesante, no sé, concretar o enunciar? ¿Cómo se apaga esto? Me pones en un aprieto porque me pides que solucione un problema que yo solo venía a plantear. En la presentación del libro de Amido, el que presentaba el libro empezó de una manera muy interesante. Lo planteó casi como si fuese una reunión de Alcohólicos Anónimos y dijo, bueno, tengo que empezar por confesar que yo soy machista. Soy machista porque es la cultura en la que nací. Otra cosa es que yo sea crítico e intente salirme de ella. Pero sería absurdo que negase lo que soy. Bueno, era una postura literaria, pero estuvo muy bien. Yo soy consciente de la cultura de la que parto.
Y soy consciente porque el ser viejo me ha permitido darme cuenta que se puede avanzar. Pero soy consciente de la necesidad, y yo aquí intenté responder a la pregunta, ¿qué necesita el laicismo del feminismo? ¿Qué necesito yo, que sí me considero un laicista afinado, de los movimientos feministas, que me enseñen precisamente en qué charco estoy metido, en qué agua estoy inmerso y cómo tengo que sacar la cabeza de ahí? ¿Y quién lo puede hacer? Quienes se han dado cuenta que se están ahogando. Y en ese aspecto es que además me resulta casi un poco, el movimiento feminista es en estos momentos la convulsión más grande que tiene la cultura actual. Y las convulsiones tienen sus problemas porque hay fuerzas reactivas. Y yo creo que el laicismo tiene que ser consciente del papel liberador que hace sobre la conciencia el feminismo. Yo creo que, y ahí discrepo de Juanjo, que los procedimientos del laicismo son interesantes. A mí me parece que la lucha contra las inmatriculaciones es una lucha que ha permitido a la sociedad darse cuenta de muchas cosas. Pero me gustaría saber quién es el que hace el juego malabar de asociar las inmatriculaciones que ya están prohibidas por ley a la libertad de conciencia. Entonces lo que ocurre es que hay unas opresiones clarísimas de las religiones institucionales, de los dogmas, que son fáciles. Los procedimientos del laicismo son inmediatos y son atractivos y dan un resultado. La batalla con la religión fuera de la escuela, hay un montón de cosas, pero no podemos quedarnos ahí. Cuando acusaban a la alcaldesa de querer meterse en un reglamento cuando había cosas más importantes como el paro que resolver, yo decía que nadie deja de lavarse los dientes porque tenga que comer. Tenemos que hacerlo todo. Porque es que además lo que no hacemos va a dañar lo que hacemos. O sea, desde ese punto de vista, los laicistas tenemos que estar abiertos, porque podemos convivir con la esclavitud como hemos convivido. Tenemos que estar abiertos a esas críticas de aquellos sectores, y de hecho Asturias Laica tiene a gala participar en todos aquellos movimientos sociales cuya idea les parezca que forma parte de ese reclamo hacia tu conciencia. Otra cosa es que, claro, si tenemos que dedicarle muchas horas a las inmatriculaciones, lo dedicamos. Pero yo pienso que como laicistas al feminismo le tenemos que pedir esa luz que nos ayude a salir un poco del agua en el que estamos metidos. Era José Luis, ¿no? Era tu padre. Antes hay otra. Ah, ¿antes hay otra? Ah, Miguel San Miguel. Está peleándose con el micrófono todavía. Hola, buenas. Sí, bueno, a mí me parece que has puesto el dedo en la llaga en un tema muy interesante, que es el tema frente al tema de no frente al tema, relacionado con el tema de la libertad de conciencia, la liberación de la conciencia. Entonces, y luego has tocado otro tema que está muy relacionado con todo eso, que es el tema de la cultura. Y has citado el tema del pez. Cuando el pez está nadando en el agua no sabe lo que… Bueno, en realidad lo ignora, ¿no? Ignora esa situación. Y vuelvo a un tema fundamental que está siendo recurrente. Es lo que sostiene Bacon, el filósofo Bacon, cuando habla de los tabúes que impiden conocer la verdad. Más que conocer la verdad, acercarnos a la verdad, acercarnos a esa especie de infinito que bueno, nunca llegas, pero a medida que andas te das cuenta que has avanzado, que has hecho camino. Y señala lo siguiente, cómo son el tabú del maestro, el hecho de que lo diga un filósofo relevante, e incluso Marx, ¿no? Algunos acabamos asumiendo no los aspectos más importantes del marxismo, sino incluso hasta el sentido profético sobre cómo va a ser la sociedad, ¿no? En otro caso está el tema de los tabúes de la tribu. Tú estás en una tribu donde la ideología dominante es esa. Están los tabúes religiosos y otra serie de tabúes que impiden conocer la verdad, que impiden la propia libertad de conciencia, ¿no? Y que bloquean esa frase magnífica de Sócrates de conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, en este proceso en el que debemos estar, en esta tensión,
me parece que es donde hay que moverse. Hay que moverse precisamente para ese tema de la libertad de las conciencias. Porque uno piensa que tiene libertad de conciencia y lo que están es bloqueados por cantidad de tabúes. Bueno, todos tenemos ciertos tabúes, como habéis señalado en el tema del feminismo y una serie de cosas que están ahí. Me parece que ahí está el tronco para mí, lo más importante de la intervención que acabas de plantear, ¿no? Nada más. A tu padre lo están dejando atrás. Sí. Había por ahí manos también, ¿eh? Hola, buenas. Hola, me parecía muy interesante, bueno, el nombre de las jornadas es laicismo y feminismo, y me parece interesante cuando decías qué le puede aportar el feminismo al laicismo. A ver, las feministas, que habrá aquí muchas, ¿no?, como yo creo que andamos un poquito cansadas a lo mejor de que nos digan el feminismo tiene que ser tal, el feminismo tiene que ser antirracista, el feminismo tiene que ser ecologista, el feminismo tiene que ser algo tan absurdo como vegano, quiero decir, ¿no? Bueno, se nos pide, además, a las feministas se nos pide todo eso, ¿no? Que seamos ese saco donde parece que ahora, de repente, en unos pocos años, cabe todo, ¿no? Cuando el feminismo, pues, tiene una agenda desde hace ya varias centurias, ¿no? Que todavía, desgraciadamente, pues ahí estamos y no la cumplimos, ¿no? Es cierto que el feminismo lo que tiene que aportar el laicismo es lo que tú decías, ¿no? Pues luz de gas. Sí, o sea, aportamos esa luz porque el feminismo se trata también, y se trata profundamente además, de localizar esas opresiones y por qué las sufrimos, ¿no? De dar explicación a por qué las mujeres estamos en el estado que estamos, en la sociedad en la que estamos. Yo, como mujer además que nació en una sociedad profundamente religiosa y coactiva como la musulmana, ¿no? Considero, soy una luchadora tremenda con este tema, con el laicismo, porque es la base, lo importante para la emancipación, no solo de las mujeres aquí en Europa, que parece que bueno, creen o creemos que ya hemos conseguido muchísimo, ¿no? El feminismo es internacionalista, con lo cual no podemos pensar en nosotras, nada más, en las que estamos aquí en España o en las que están en Francia. Tenemos que pensar en las que están en todo el mundo, ¿no? Y ahí interviene el laicismo. Así que me ha parecido muy importante que dijeras eso, pero también me parece muy importante que pensemos que no podemos estar pidiéndole al feminismo ciertas cosas para las que tampoco tenemos que estar, ¿no? Cuando tenemos tanto que arreglar todavía. Sí, buenos días. Yo no quería intervenir para que no hubiera tanta parte por la parte de hombre, pero me he sentido implicado por dos. Vengo desde Jaén y ayer tenemos el problema de incidir desde el laicismo en el campo del feminismo. Hemos hecho algunas actividades, pero mi compañera en coordinación, Marichi, no podía venir y me ha mandado a mí como jubilado que tengo más disponibilidad. En ese sentido, sí que hay dos o tres cosas que me preocupan en esa expansión o en esa mezcla que debiera de haber entre los movimientos sociales. Y es que la alcaldesa ha dicho antes que en este momento se necesita una especial militancia. Se necesita siempre. Desgraciadamente, desde que las organizaciones políticas han hecho crisis, ya desde hace mucho tiempo se han planteado soluciones alternativas. Yo recuerdo que hace casi 20 años que apareció un libro interesante de Jorge Riesman con Fernández Buey, en el que hablaba de los movimientos sociales o redes que dan libertad.
han pasado bastante tiempo y seguimos todavía en una sociedad poco participativa. Hay quienes han dicho que efectivamente los movimientos sociales por sí mismos siempre ofrecen un problema específico de la sociedad, pero que mientras tanto quienes están en los aparatos de poder, y más ahora con el tema de las tecnologías y sobre todo la prensa, el cuarto poder que domina claramente, están imponiendo un discurso hegemónico frente al cual cada uno de los movimientos sociales tiene menos participación en sí mismo. Es una cuestión que dejo aquí encima en el sentido de que yo estaría más por aquello que dice mézclate conmigo, que sería conveniente, porque hemos tenido el problema que muchas veces los partidos, y sobre todo cuando llega el momento de las elecciones, quieren acercarse a los movimientos sociales para decir ¿qué pongo de tu canasto en el canasto de mi programa? Y todo eso, pues ya sabemos que al final los programas sirven para poco, y nos hemos encontrado que se hacen verdaderas barbaridades, incluso desde opciones progresistas. Allí cogen algo y siempre hacen una aportación desnortada de lo que querría ser el laicismo o, en su caso, que querría ser el feminismo. Entonces, esa es la cuestión que planteo aquí en ese sentido de que se perciba el feminismo o se perciba el laicismo como un todo general y que no signifique el perejil en determinados momentos. Buenos días a todos y a todas. Soy un antiguo socio de Asturias Laica y desde siempre he mantenido y mantengo mis discrepancias fundamentalmente teóricas con la organización. Discrepancias que ayudan a construir. Y me alegro mucho de que estemos avanzando en el conocimiento propio de los fundamentos del laicismo y de la organización. Y debemos de aprender sobre lo que otros han construido. La filosofía del siglo XX ha construido bastante sobre la conciencia. Abandonó la pregunta de qué es la conciencia para trabajar más en el terreno de cómo se construye la conciencia. La conciencia es un término similar al conocimiento, casi es hablar de lo mismo, conocimiento o conciencia. Y filósofos del siglo XX, que llegaron a la segunda mitad del siglo XX algunos, han hecho aportaciones muy importantes sobre cómo se construye la conciencia. Algunos, en el campo de la educación, no son muy conocidos, como es Piaget. Y Piaget hizo grandes avances, no meras especulaciones, sino con experimentos llevados a cabo, en cómo el niño, en las diversas etapas de la vida, va adquiriendo la conciencia. Y no es por otro camino más que el de por las relaciones sociales. Ese trabajo de Piaget se refirió únicamente a la pedagogía y al desarrollo del niño, pero Vygotsky ya lo había ampliado mucho más a las relaciones sociales. Y estos filósofos y pedagogos vinieron a darle la razón a Marx. Marx, que es del siglo XIX, ya había dicho, como ha afirmado Luis, en la introducción a la economía política, dice, la conciencia es un producto social y se forma, por lo tanto, a través de las relaciones sociales. ¿Y qué otra cosa es la libertad de conciencia si no es la libertad de las relaciones sociales? Si a través de las relaciones sociales la persona forma la conciencia,
Para que esa conciencia sea libre, lo que tiene que haber es libertad en las relaciones sociales. Y mucho más antiguo que nosotros es el movimiento feminista, que viene luchando contra el patriarcado y viene luchando con unas relaciones sociales que existen en la naturaleza por la división de los hombres y mujeres. Eso es una división biológica, que el sexo masculino aprovechó para hacer de esas relaciones unas relaciones de dominio y de imposición. Si las mujeres y el feminismo vienen luchando por unas relaciones libres, que no es otra cosa que la igualdad, entonces las mujeres y el movimiento feminista viene luchando por la libertad de conciencia, y por lo tanto incluso es más antiguo ese movimiento, por históricamente, que el propio laicismo. Y ahí está el punto de encuentro de los dos movimientos. El laicismo, que dice luchar por la libertad de conciencia, y el feminismo, que viene luchando desde mucho más antiguo por unas relaciones sociales libres y construyendo y pretendiendo construir una conciencia entre hombres y mujeres con unas relaciones libres. ¿Qué puede aprender el laicismo del feminismo? Pues algo muy importante, porque una de las discrepancias que yo mantengo con la organización es que el laicismo no ha sido hasta ahora capaz en España, y no es una crítica porque bastante hemos hecho con sacar desde la dictadura y seguimos aún todavía sometidos a los privilegios y los poderes de la Iglesia y de la religión, sobre todo de la religión católica. Pero no ha sido capaz de avanzar y se mantiene porque la lucha contra las religiones todavía no alcanza el grado de libertad de conciencia, sino que se mantiene en el aconfesionalismo. Por influencia del movimiento laicista francés, aquí pensamos que el laicismo empieza y acaba en la lucha contra los privilegios de la Iglesia. Y eso está muy bien, pero eso no es el laicismo, eso es el aconfesionalismo. El laicismo va mucho más lejos, a confluir con otros movimientos, a aprender del movimiento feminista. Y mientras no salgamos de la lucha contra los privilegios de la Iglesia, estamos haciendo aconfesionalismo, no laicismo, aconfesionalismo. Y por último, otra de las discrepancias que mantengo con la organización es cómo se nos ocurre poner como garante de la libertad de conciencia al Estado. Decimos que tiene que ser el Estado el garante y hasta hablamos de un Estado laico. Desde luego, si esa es la postura oficial de la organización Asturias Laica, no creo que cuente con muchos anarquistas. Hola. A mí me preocupa de la libertad de conciencia y del respeto a todas las creencias. Tengo mi preocupación, y como profesora se ha dado en el aula, es cuáles son los límites, porque desde la libertad de todas las creencias, desde el respeto a todas las creencias, ¿qué hacemos con los racistas, los machistas, los fascistas, etcétera, etcétera? Que según cómo expliquemos esta libertad de conciencia o este respeto a todas las creencias, también deberíamos respetar eso. Evidentemente no es así. Pero quiero decir que la explicación a nivel para que nos entiendan, los jóvenes, dónde ponemos, cómo explicamos esta contradicción entre respetarlo todo y no respetarlo todo, ni mucho menos. Me voy a dar por aludido porque me preguntan, no me explican. Efectivamente, ese es el núcleo del asunto. Yo vengo reconociendo, y yo creo que estas jornadas debían de empezar todas como el de Yo soy machista, que empezó el presentador del libro. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Yo no entiendo, y ya lo dije, que es un riesgo que la libertad de conciencia entendida así en sentido elemental nos puede llevar a un liberalismo fatal.
O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que hay que construir una ética social, que necesitamos, y bueno, nos agarramos a los derechos humanos que tienen sus agujeros también, pero tampoco tenemos la fórmula para tenerlo todo resuelto, ¿eh? Es donde tenemos que trabajar. A mí me gustaría que estas jornadas que empiezan con yo que acabo de telonero se centren en encontrar cada uno sus limitaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros para salir del agujero? Y realmente la libertad de conciencia entendida así como una píldora a tomar entera me parece una burrada tremenda. Y por eso me voy a permitir discrepar, porque yo creo que José Luis estuvo tirando unas pedradas muy gordas contra Asturias laica y las tiraba contra Europa laica, pero por una cosa regionalista cambió una cosa con la otra. En Asturias laica estamos más de acuerdo con él. Yo planteé también el problema de que podemos correr el riesgo de convertirnos, de caer por el precipicio del liberalismo. Si la libertad de conciencia es un valor individual, yo tengo mi conciencia, y la definición de Europa laica es un poco peligrosa porque es muy abierta. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué, si yo soy cristiano, puedo permitir o puedo pedir que no me den carne el día de Viernes Santo, y si soy vegano me dicen que vaya al carajo, que eso es una manía mía? Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Yo no creo que haya una solución, es una construcción social que tenemos que ir haciendo. Y la generación que estamos abandonando al mundo tenemos la responsabilidad de dejárselo un poco mejor a los que vienen detrás. Tenemos tiempo para una pregunta más. A ver, creo que... Me voy a poner de pie porque me manda el por hacer un aporte a lo que planteas, Luis, cuando hablas de identificar las coacciones que no se manifiestan abiertamente, bueno, eso es lo que desde el feminismo llamamos el sexismo, ¿no? Que hay que detectarlo porque si no, no se ve. El sexismo está en todas partes. La cuestión es, como se dice también desde el feminismo, ponerse las gafas moradas. Eso es algo que desde el laicismo hay que hacer. Hablamos de los privilegios de la Iglesia, pero claro, los privilegios masculinos siguen funcionando en la sociedad. Es decir, a día de hoy, en cualquier lugar del mundo, nacer niño te aporta una mochila de privilegios, quieras o no. Estamos hablando de una masculinidad tradicional, luego ya sabemos que hay hombres que se van despojando de esos privilegios, pero bueno, el feminismo estamos todavía, claro, las religiones son opresivas contra las mujeres, pero vivimos una estructura patriarcal que efectivamente, como se apuntó por aquí, ya desde lo que es la Revolución Francesa, con sus grandes ideales ilustrados, para las mujeres no era tal. Olimpia de Gouges fue guillotinada. Mary Wollstonecraft fue también cuestionada. Entonces, el laicismo no está exento de ese sexismo, de ese machismo, y yo creo que hay una responsabilidad individual en cada varón de qué hago yo con estos privilegios que me son dados desde el nacimiento, y a partir de ahí hay metáforas de la luz. Pues bueno, el feminismo puede ser como un faro también, ¿no?, que va iluminando. Habéis citado a Marx. Claro, Marx hablaba de la mercantilización y hoy en día algo apunta, y yo sé que Luis tú has leído de ello, hay dos elementos que son tremendos, ¿no?, de mercantilización del cuerpo de las mujeres, que son la prostitución y los mal llamados vientres de alquiler. Y ese es un tema que en base a la libertad de comprar un bebé y elegir, el quien tiene dinero en esta sociedad parece que puede convertir sus deseos en derechos, pues por ahí también son dos temas que yo creo que desde el laicismo hay que reflexionar, nada más. No es que sea cómplice, estoy de acuerdo con lo que dicen Ver, o sea que en ese aspecto no hay problema. Y yo simplemente insistiría en eso, en que los que estamos aquí en una jornada de trabajo busquemos. Hay una persona que es muy difícil de citar, que es a Kennedy, pero bueno, aquello de que no busques qué puede hacer la sociedad por ti, sino lo que puedes hacer tú por la sociedad. Pues nosotros yo creo que en estas jornadas tenemos que pensar de qué pozos tenemos que salir cada uno, porque los tenemos. Y por mí. Bueno, pues damos por concluida esta primera mesa. Ahora sigue la influencia de las religiones en la sociedad, debate sesudo ahí donde los haya. Muchas gracias, Luis.